Otras técnicas de creatividad derivadas del brainstorming, un poco mejoradas, más variadas y que permiten realizar otros tipos de ejercicios de creatividad. Vamos a ver qué tal vamos conociendo a Synectics. Bueno, el brainstorming puede tener efectos secundarios. En el caso mío, lo que me ha hecho ha sido despoblarme un poco el cuero cabelludo, que en estos momentos es menos cabelludo que hace unos años. Bueno, el brainstorming va siendo mejorado con técnicas nuevas. Cada vez aparecen más técnicas trabajando con esa vieja técnica de base. Vamos a tratar de profundizar en una que es llamada Synectics. Vamos a conocerla a fondo y vamos a ver cómo podemos desarrollar algún tipo de trabajo de creatividad con Synectics. En esta diapo vamos a hacer totalmente karaoketivos. O sea, voy a leer prácticamente lo que aparece en la diapositiva. Synectics es una herramienta que tiene principios de base. Exacto, una herramienta de creatividad con principios de base y con acciones concretas que veremos más adelante. Los principios son 4. El primero, y de base que a todos nos es especialmente útil, es la afirmación de que el proceso creativo puede ser descrito y enseñado. El segundo, que también es tremendamente importante, pues nos une campos que son diferentes, nos dice que el proceso de invención o de creación en arte y ciencia son similares y están dirigidos y activados por los mismos mecanismos psicológicos. Esto es muy interesante porque nos reúne a la gente de humanidades y arte con la gente de las ciencias, digamos, más exactas. Se nos acaba esa división desde la creatividad. El tercer principio es que los procesos individuales y grupales de calidad son comparables. O sea, cuando vamos a trabajar en creatividad, un grupo puede actuar como una unidad de la misma manera en que podríamos decir que el trabajo individual podría ser asimilado al trabajo de un grupo. La unidad humana, sea grupo o sea individuo, es la que cuenta. Y el cuarto principio, tremendamente importante, es que el material aparentemente irrelevante puede ser muy importante. Y más que muy importante, puede llegar a ser el más importante. Y atención a esto, y esto es muy importante en creatividad. No hay elementos irrelevantes, no hay elementos sin importancia. Todo dentro del proceso creativo tiene importancia. Incluso, por ejemplo, lo que usted soñó la noche anterior a trabajar en el proceso creativo en el que ha decidido trabajar. Nunca olvide pensar, visualizar y sentir que el trabajo que va a hacer será exitoso. No olvide de entrar en estado alfa antes de comenzar el proceso. Ojalá usted haya estado en alfa unos 5 minutos antes de comenzar a seguir esta presentación. Póngase cómodo. Nunca estudie, por favor, si lo puede evitar, en un espacio que no le sea agradable, en un contexto que no le guste. Algunos de estos elementos los profundizaremos en la próxima unidad, la relacionada con programación neurolingüística, pero pueden empezar a buscar material sobre PNL mientras estamos terminando con esta unidad. Synectics, perdón por la pronunciación, añade elementos al brainstorming. Por mi cuenta yo he añadido un gato que me ayuda a hacer un poquito variada la presentación. Lo que pasa es que desgraciadamente no le gusta verse en imagen, pone cara de enojo y tiende a irse. Así que dejo que el gato se despida. Bien. Elementos que añade
Synectics a brainstorming. El primero es que es silencioso. No es una mesa con gente hablando. Es una mesa o un espacio con gente escribiendo en silencio, donde la generación de ideas y la declinación de ideas es individual, en la que al final de esta generación individual de ideas se crea una galería de ideas y todos los participantes votan por ellas. Incluso también podemos tener agentes externos que voten por las ideas y nos ayuden a distinguir entre ellas. También permite incluir elementos como mapas conceptuales que se han generado desde las ideas que hemos disparado. Y muchas veces se utiliza el trabajo en parejas más que en grupos mayores. Un tamaño ideal de un grupo de Synectics, por la experiencia, puedo decir que está en 2, 3 o 4 personas, y no más allá. Si no, la cantidad de ideas a estudiar después se hace poco manejado. Synectics nos pide en primer lugar tener claramente definido el objetivo de trabajo, tener referencias acerca del objetivo de trabajo, conocer el contexto. Nos pide además que reflexionemos acerca de la técnica que vamos a utilizar y que la reflexión la compartamos con los integrantes de ese grupo. Si lo vamos a utilizar en educación, compartámoslo primero con los estudiantes. Y el otro elemento interesante es que mezcla definición, referencia y reflexión, buscando la solución o la llegada al objetivo que hemos predefinido de creatividad. Esta clase es más compleja que las anteriores, así que por favor pónganse en alfa antes de hacerla, repítanla 2, 3, 4 veces, porque es muy importante tener clara la diferencia entre el sistema de brainstorming tradicional y en este caso el de Synectics. Bueno, Synectics nos pide definir el problema con precisión y siempre tener referencias acerca del objetivo o problema que queremos atacar. Es muy importante, en primer lugar, entender el espacio en el que se ejercitará la creatividad, el lugar en que aplicaremos esta creatividad. No es lo mismo que lo hagamos en un contexto de estudio a que lo hagamos en un contexto comercial. No es igual si lo trabajamos como estrategia publicitaria que si lo trabajamos como estrategia de aprendizaje. En segundo lugar, las discusiones previas nos tienen que llevar a definir completamente qué es, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer. No hay que tener miedo. Recuerde, siempre para trabajar en creatividad no hay que desaprender con respecto a los miedos aprendidos al momento de entregar ideas. No hay ideas tontas, no hay ideas estúpidas, no hay preguntas obvias. Todo es válido. Lo que no hay que tener es una vergüenza excesiva. Cuando va a comenzar a trabajar con Synectics, tenga totalmente claro el objetivo o problema, muy acotado, muy definido. Reflexione sobre el objetivo a conseguir, sobre el problema a resolver. Reflexione sobre el contexto de este. No es lo mismo un piano en una casa que un piano en un auditorio, que un piano en una estación de trenes. No es lo mismo. Es muy interesante el resultado creativo que se ha obtenido en Francia colocando pianos en las estaciones de trenes. Vean información al respecto y verán que es especialmente interesante. El proceso reflexivo que hace antes de comenzar a trabajar, o sea, mientras está en la etapa previa, documéntelo, escríbalo, grábelo, tenga claro cuál es la reflexión previa antes de entrar a resolver un problema o a buscar un objetivo, o a tener claro un objetivo, a clarificar a lo que quiere llegar. Insisto, estemos ojalá en un estado de mente completamente enfocada
habiendo entrado en alfa y en teta previamente. Seguimos preparando nuestra sesión de trabajo con Synectics. Investigue y comprenda los factores que rodean el objetivo, que rodean el problema. Note que ocupo indistintamente las palabras problema y objetivo, porque lo podemos considerar un problema, solamente lo podemos considerar un objetivo. Esta etapa de investigar suele ser la más aburrida, pero no hay que saltarla. Si le dedicamos poco tiempo ahora, le dedicaremos mucho más tiempo posteriormente a analizar las situaciones que se nos han generado. Y atención al conocimiento del contexto. Si usted no conoce adecuadamente el contexto de lo que quiere crear o dónde quiere crear, puede salir algo totalmente fuera de contexto. Algo que el contexto no desee y posteriormente no acepte, que es aún más peligroso. Este punto de análisis es especialmente importante porque se refiere a no considerarse uno o a su grupo como más inteligentes que los demás grupos. Por ello, cuando se trata de analizar el problema o la forma de llegar al objetivo, de cumplir el objetivo, revise con calma y pruebe las alternativas que ya se han usado. Las personas que las han propuesto son tanto o más inteligentes que usted y por algún motivo han hecho esas propuestas. Vea también que sale de las propuestas de ellos, que son elementos diferentes, que puede utilizar en su propio proceso creativo. Investigue también las rutas cercanas a las soluciones ya existentes. Analícelas con detalle antes de seguir un camino muy diferente, antes de seguir un camino diferente. Tal vez una pequeña variación al camino que en este momento existe, que en este momento se utiliza, es suficiente. Se recomienda que la fase de reflexión sea conducida con las capacidades críticas apagadas. Apagadas, la crítica apagada, recuerde, el me gusta pero no existe, no se dice, no se usa. Conduzca la fase de reflexión en positivo, con la mente relajada, con su pasada por alfa y, insistentemente decimos, con las capacidades críticas guardadas, apagadas. Ya las encenderemos cuando se trate de aplicar. Aún no. No es esta una fase para modificar, censurar o pensar negativamente. Es una etapa para abrir ideas, para abrir espacios. Es muy similar al brainstorming. La diferencia está en que hemos analizado los elementos con más detalle y en que la entrega de ideas se hace por escrito. Use las mismas reglas del brainstorming si le acomoda. Lo importante es que haga que las ideas fluyan. La fundamental diferencia entre esta etapa, entre brainstorming y Synectics, es que en Synectics intentamos trabajar de manera asociativa, buscando uniones entre ideas. En la etapa de reflexión puede utilizar como técnica de apoyo a la reflexión un proceso de brainstorming. Le puede ayudar. Recuerde que aquí lo importante es utilizar las herramientas y llegar a fines creativos, no delimitarnos. Todas las herramientas pueden ser mezcladas. Los disparadores también se utilizan en brainstorming, pero son uno de los elementos esenciales de Synectics. En algunos casos han regresado a la técnica madre, que es brainstorming. Son, sí, elementos propios de Synectics. Defina los disparadores antes de comenzar el proceso creativo. Disponga de una serie de disparadores que puedan utilizar. Uno que yo utilicé durante muchos años era preguntarle a las personas qué harían con un elefante blanco si alguien repentinamente les regala uno y se los deja en casa. Un disparador un poco absurdo tal vez, pero les aseguro que muy interesante
y que me ha generado momentos de risa muchas veces. Use los disparadores repetidamente si quiere, ordénelos, desordénelos, úselos como si fuesen naipes en una baraja. Hay distintos tipos de disparadores. Por ejemplo, si tiene una idea a analizar, saque un elemento del conjunto de esa idea, de lo que compone esa idea. Sáquele, quítele cosas. Por ejemplo, si está hablando de autos, ¿qué pasa si le saca una rueda? ¿Qué pasa si le saca dos o más? Si habla de aviones, ¿qué pasa si le saca un ala, si le saca la cola, si le saca la cabina del piloto? No sé. Si tiene una bebida, mire lo que hizo Red Bull. Red Bull ahora se puede aspirar porque le sacaron el líquido. Era una bebida y le sacaron el líquido, ha dejado de ser bebida. O sea, en una de sus etapas puede no ser bebida, en uno de sus productos. Y tienen un producto totalmente nuevo. O un producto que durante muchos años fue de éxito con los niños, que era vender los chicles, las gomas de mascar, en un tubo similar al tubo de pasta de dientes, de pasta de dentífrico. No tenga límites para analizar, no tenga límites para reemplazar, no tenga límites para sacar. Más disparadores. Repetir es un disparador también. Bien, repetir. Seguramente el que inventó el catamarán lo que hizo fue repetir la piragua una al lado de la otra. Dijo, con dos piraguas mejor que con una. Los celulares han crecido en base al viejo teléfono normal con cola, con cable, a los teléfonos actuales, agregando elementos, repitiendo elementos externos o internos. Repitiendo y utilizando. Si yo hablo por un celular, es obvio que estoy recibiendo la voz. Si recibo la voz, la puedo grabar. El teléfono celular, una grabadora. Interesante. Combine, asuma que está en una cocina con los implementos con los que va a intentar alcanzar su objetivo. Cocine con los elementos de que dispone. Cambie lugares, cambie colores, cambie componentes, cambie materiales. Recuerde que ahora están las impresoras 3D que nos permiten hacer muchas cosas con material plástico o incluso con algunos materiales metálicos. Tienen que ser parte esencial de los procesos creativos actuales para el diseño de nuevos productos. Agrande una parte del elemento con el que está trabajando, achique otra, agrande dos, achique dos, agrande una, achique otra, agrande las dos, achique las dos, disminuya, saque algo. El caso de las pantallas de los celulares es entretenidísimo al respecto. Usted ve cómo han disminuido de tamaño al punto que era un riesgo que a uno se le caiga un celular porque podría no encontrarlo más. Ahora, en que el riesgo es que en vez de un celular sea prácticamente un televisor de bolsillo. Es muy interesante la evolución de los celulares donde sus partes cambian de tamaño. Es muy interesante. Fíjese en muchos productos comerciales cómo esto ocurre. Mire la moda, las modificaciones en la moda. Pantalones más anchos, más anchos, más anchos, más angostos, más angostos, más angostos, camisas más sueltas, más sueltas, más sueltas, más estrechas, más estrechas. Se le quita por abajo, lo que se quita por abajo se añade por arriba, lo que se quita por arriba se añade por abajo, etc. Atención a todas estas cosas. Mírelas, esté atento a mirarlas siempre. Transfiera, cree situaciones nuevas y posiciones nuevas. Por ejemplo, tomemos un viejo reloj y lo agregamos a un computador. ¿Qué tenemos? Tuvimos durante mucho tiempo los despertadores digitales, que ahora con los celulares prácticamente han desaparecido. Póngale un motor eléctrico a cualquier cosa que se le ocurra. A cualquier elemento de movilidad, agréguele velas, por decir algo, velas como las velas de los barcos. Añádele ruedas. Piensen en la evolución de las maletas. Esas maletas pesadísimas que había que llevar con la fuerza de ambos brazos que terminaban 20 centímetros más largos después de cada viaje. Piensen cómo después tuvieron
2 ruedas para llevarlas en diagonal, 4 ruedas para llevarlas más fácil en una dirección, y actualmente tienen 4 ruedas, pero esas son giratorias. ¿Qué viene después? Interesante. Tal vez vendrá una maleta que levite. Póngase en el lugar de la persona que va a utilizar el objetivo con que se está trabajando, que será el usuario del problema que estamos enfrentando. Sea usted ese cliente, usted sea el cliente. Mire desde otra posición. Asuma el rol de fabricante, de cliente, de observador, de regalador del objetivo que se está intentando diseñar, etcétera. Pero busque tener también varias miradas. Utilice, y es interesante a veces, tomar elementos que antiguamente se usaban como oráculos, como es el caso del I Ching, que se puede usar como una forma de tener un punto de vista diferente, generado al azar. Hay una tecnología, digo tecnología, pero realmente es una técnica de los indios americanos, los indígenas americanos, perdón, que también usaban algo parecido para hacer análisis distintos, lanzando palitos y más posteriormente lanzando monedas. Anime al producto. ¿Qué haría el producto si tuviera vida propia? ¿Qué haría si tuviese conciencia de lo que tiene que hacer? Piense que esto tampoco está muy alejado con toda la llegada de robots que hay en este momento, que muchas cosas sean con un cierto elemento robotizado que le permitan cierta autonomía y ayuden a la idea del creador, del creativo que la hizo. Los artistas, en especial los pintores, a un color le añaden distintas capas para ir cambiando esa tonalidad, o capas de materiales, para que existan reflejos, para que existan texturas, etc. Hágalo usted también. Añada capas, ingredientes, colores a lo que está haciendo. Añada ideas, genera ideas sueltas y las añade posteriormente a su objetivo, a su problema. Cambie la escala, como antes le decíamos que agrande un trozo y disminuya otra parte, hágalo en forma completa. Escale hacia arriba el objetivo, escálelo hacia abajo. ¿Qué sucede? ¿En qué cambia su utilidad? Piensa el caso de la aspiradora, por decir algo. Una aspiradora normal para limpiar la casa, una aspiradora más pequeña para limpiar el coche. Ese es un elemento de cambio de tamaño, creatividad y cambio de tamaño. No sé, pueden haber más cosas allí. Sustituye elementos. Saque algunos, introduzca otros. Piense cómo han variado también los lápices de colores que utilizan los niños para pintar. Los lápices acuarela que están hechos con pigmento que permite que al mojarse pueda pintar como si fuese un pincel con acuarela. Los lápices de cera, los crayones, no sé cómo se dirán en vuestro espacio. Fragmente, pique en trozos, vea qué ocurre. Piense en las cadenas de comida rápida. Ellos han fragmentado muchas cosas, han picado muchas cosas y de esa forma han sacado productos nuevos. Los servicios de catering de los aviones también de esa forma se van modificando. Al disminuir un entero en trozos, puede ser más fácil de transportar o puede permitir hacer funciones nuevas a un dispositivo que solamente estaba preparado para una o dos funciones tradicionales. Aísle el producto. Aíslelo. Vea qué pasa cuando queda solo. Cómo reacciona. Cómo se ve cuando está solo. Recuerde lo que hablamos de los marcianos. Tampoco olvide eso. Siempre piense que es un marciano que está mirando algo que no conoce. Porque esa mirada desde lo desconocido le puede ayudar a ser más creativo. Distorsione el material con el que está trabajando. Hágalo duro si es blando. Hágalo elástico si es duro. En los cómics, por ejemplo,
Este proceso está hecho en los Cuatro Fantásticos, ¿no? Tienen la masa, que es muy duro, de una persona normal sacaron a alguien muy duro, y el señor elástico, de una persona normal sacaron a alguien muy elástico. Y así, sucesivamente. Disfrace lo que está diseñando, disfrace su objetivo. Piensa en las lámparas de velador, por ejemplo, la cantidad de disfraces que tienen encima, desde las lámparas de niños, con formas de animalitos, hasta las lámparas muy elegantes para adultos. Son objetivos disfrazados, son problemas camuflados. Vea qué puede hacer con ello. Vista su objetivo de cualquier cosa y vea qué ocurre. Va a ver que tendrá resultados sorprendentes. Cuando esté ya diseñando el producto y lo tenga casi listo, dentro del proceso de Synectics, sea perverso, hágale el problema peor aún. Añádale dificultades, porque esas dificultades añadidas, esto se hace después de entregar las ideas, ¿eh? Bueno, en el momento de entregar ideas no hay crítica. Esto, cuando se está elaborando la idea, añádale problemas al problema. Esto hará que la parte del grupo, el grupo o la persona que lo ha diseñado inicialmente busque soluciones para salvarlo. Y esto lo hará también más creativo en ese momento. También después de haber hablado, digamos, ya con los problemas o los objetivos en una lista, ríase del problema, ríase del objetivo, ridiculícelo, vea qué pasa cuando lo ridiculiza. Piense en los zapatos de payaso. Hay alguna empresa que obviamente se gana la vida haciendo zapatos de payaso de 1,5 metros de largo, o de 1 metro en caso que sean más pequeños. O alguien fabrica también esos llantos artificiales de payaso, y probablemente salieron de un brainstorming o de un Synectics no formal en algún momento de procesos de búsqueda de elementos hilarantes. Busque su propia bola de cristal, coloque dentro de esa bola de cristal, obviamente de manera mental, imaginaria, el objetivo o el problema. Pregunte a su bola de cristal, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el caso de una ropa, qué pasa si la uso con lluvia? ¿Qué pasa si la uso con calor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en una comida? ¿Qué pasa si le pongo mucha sal? ¿Qué pasa si lo como de un bocado? Hay muchas posibilidades de qué pasa si. Nos permite soñar. Atención, es interesante. Crea analogías. Analogías cercanas, analogías lejanas, analogías lógicas y analogías locas. Esto ayuda también al proceso creativo. Mezcle, hibride, haga una mezcla. Piensa en los lentes intraoculares y los lentes de contacto. Es llevar el cristal del anteojo tradicional, del lente tradicional, a ponerlo directamente sobre el ojo o a colocarlo dentro del ojo. Es interesante. ¿Quién pensaría hace 100 años que podríamos tener los lentes dentro del ojo? Conozco amigos que son muy felices con sus lentes intraoculares. Yo aún no me atrevo. Mitifique la solución encontrada. Hágala mítica. Piensa en Thor y su martillo. Piensa en todas las ideas que han salido del martillo de Thor. Incluso el martillo que tenía Homero Simpson en uno de sus capítulos, que funcionaba golpeando solo, ¿no es cierto? Hacer míticas las cosas ayuda. Busque un símbolo para la solución o para el problema. ¿Qué le significa el símbolo? ¿Hacia dónde lo lleva el símbolo?
de lo que está usted analizando. Haga pasar a su objetivo, a su problema, por una metamorfosis. ¿Qué ocurre con el tiempo, a medida que transcurre el tiempo? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el proceso educativo. ¿Qué ocurre con el proceso educativo a medida que tenemos más tecnología? Hay una metamorfosis. ¿Cómo entonces encontramos soluciones para tener un proceso educativo adecuado a los tiempos? Fíjense en una cosa. Siempre nos quejamos de lo corruptos que son los políticos, de lo malos que son los políticos, de los economistas que no ven lo que tienen que ver. Pero ¿quién los formó a estos señores? Los formaron profesores, especialistas en educación. Entonces, la falla, muchas veces, es de los que generaron el resultado, o sea, los que formaron a esos señores, que no son capaces de encontrar alternativas para que vivamos mejor, que no son capaces de seguir una estructura de valores suficientemente clara, que no se dan cuenta de las consecuencias de lo que hacen. Metamorfosee. Esto debieron haber pensado los señores que empezaron a formar economistas en carreras en las que el valor no existe. No se le enseña nada valórico durante la carrera. Yo prefiero francamente a un ingeniero que me diga que no es capaz de hacer un puente porque él no sabe lo suficiente como para hacerlo, que el ingeniero exitista que hace el puente y después se le cae y mueren personas por culpa de un proyecto mal desarrollado. Ahora la metodología de trabajo. Lo más práctico para poder utilizar esta gran cantidad de disparadores y otros que a ustedes se les pueden ocurrir es crearse una baraja de disparadores. Los escribe, los dibuja en cartas y cuando esté trabajando en el proceso de creatividad utilizando Synectics, le va pasando cartas a las personas que están involucradas en este tema. O usted mismo, si va a trabajar solo, tenga su baraja y saque una carta al azar y trabaje con ella. Después sacará otra y seguirá su proceso creativo. Cuando va a dar una clase, lleve su baraja de cartas, hágase una baraja de creatividad y la entrega a los estudiantes y trabaja con ellos un problema. Por ejemplo, si va a dar una clase de historia, puede utilizar esta misma baraja y que los estudiantes modifiquen los hechos de acuerdo a cómo podrían ser modificados siguiendo las sugerencias de la baraja. Enfréntese a su objetivo, enfréntese al problema, interróguelo. Él siempre tiene la solución dentro. Es como hablaban los esquimales, los talladores esquimales de hueso, que cuando un antropólogo les preguntó, ¿cómo deciden ustedes qué figuras van a trabajar en ese hueso que tienen ustedes, señor escultor, en la mano? Y el escultor esquimal les decía, yo no lo decido, lo decide el hueso. Y el hueso me dice qué es lo que queda mejor en el espacio que me proporciona para ser creativo. Es interesante, no nos olvidemos. También hay escultores actuales que miran la madera, trabajan la madera y buscan lo que la madera tiene dentro. También lo planteaban algunos escultores griegos en relación al mármol y decían, no es que yo lo haga, es lo que el mármol tenía dentro. Es interesante esa búsqueda de la creatividad asociada a los elementos que nos rodean. La última etapa de Synectics. Trampolines analógicos. Esto me recuerda a, esto es diferente de, esto es al revés que, esto me parece que simboliza tal cosa, esto me da pena, esto me da alegría, esto me despierta tal o cual emoción. No deje esta etapa, es interesante,
también nos genera soluciones muy novedosas. Bueno, para continuar con Synectics, haga una tabla de análisis, como se describe en esta diapositiva. El elemento que va a analizar, elementos similares, elementos diferentes, comentarios. Elementos con diferencias cercanas, con parecidos cercanos, con parecidos lejanos. ¿Con qué asocia usted este resultado que ha conseguido? Esta tabla de análisis es interesante. Les pediré que del proceso creativo que desarrollen con Synectics, en su trabajo, me hagan una tablita de análisis de este tipo. Al final del proceso, Synectics reconstruye. Utiliza todo lo que se ha generado durante el proceso, que habitualmente dura un día o más, nunca más de 2 días, y retome todo lo que ha generado de manera fresca. Examine lo que tiene con el problema, con el objetivo analizado, y recién analizado puede recomponer nuevas propuestas, puede diseñar nuevas propuestas. Hay muchas veces en que el resultado obtenido es enormemente claro, de una claridad total. En otros casos es un resultado que le envía en una dirección completamente diferente a la que usted pensaba inicialmente. Pero lo que es seguro es que el trabajo realizado impulsará su creatividad. Aquí usted puede decidir si alcanzó sus objetivos o tiene que repetir el proceso. Pido disculpas que esa línea me quedó oculta, pero se refiere a esto. Si considera que el objetivo no ha sido alcanzado, repita el proceso. La creatividad no es un problema. Ejercitarla tampoco. La próxima técnica creativa que analizaremos será Scamper. Ahora tienen un par de días para trabajar con Synectics y me despido hasta la próxima clase. Gracias por la atención y recuerden, 5 minutos en alfa le ayudarán a ser más creativos, le ayudarán a estudiar mejor. Ya el sistema de mindfulness o utilización total del cerebro, yo no digo la mente porque mente es un concepto demasiado abstracto, la utilización total del cerebro o completa del cerebro nos ayuda permanentemente a ser más creativos, a ser más analíticos y en general nos ayuda a mejorar nuestro proceso vital. Gracias por la atención y continuamos en la próxima presentación.